Así que vamos a comenzar el día de hoy. Le doy la bienvenida a todos y a todas. Gracias por participar siempre a nuestros conversatorios preparados de nuestra unidad, la unidad de servicios alimentarios. Comentarle a aquellas personas que se están conectando por primera vez a estos conversatorios y no me conocen, que mi nombre es Viviana Carrasco, soy nutricionista, soy jefa actualmente de la unidad de servicios alimentarios, que pertenece en este caso a la Vicerrectoría del Apoyo al Estudiante de la Universidad de Santiago. Y tal cual como lo podemos ver a través de la diapositiva, el día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial constituye un serio problema de salud pública que provoca graves daños a nuestro organismo, principalmente a órganos tan importantes como son el corazón, los riñones y también la retina. Además, la hipertensión arterial es uno de los componentes del síndrome metabólico, como muchas veces ya lo hemos conversado, y se asocia directamente entonces a la obesidad y al sedentarismo. La hipertensión en este caso se puede prevenir y se puede combatir a través de cambios de la modificación del estilo de vida, a través del cambio de la alimentación, a través de la actividad física y también la inclusión en este caso de fármacos. Por eso, a través de este conversatorio del día de hoy, vamos a conocer un poquito más sobre esta enfermedad, vamos a conocer también los factores de riesgo que están asociados a la hipertensión, vamos a conocer un poquito también de su fisiopatología y finalmente, a lo que vinimos en este caso, a hablar sobre su tratamiento nutricional. Así que en este sentido vamos a comenzar definiendo qué es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una presión persistentemente alta, lo que puede provocar el daño, ¿ya? La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra nuestras paredes de los vasos o de las arterias al ser bombeada la sangre de nuestro corazón. Cuando más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar nuestro corazón para bombear esta sangre, ¿ya? De todas maneras, es importante también recordar que en la presión arterial se destacan dos valores. Primero podemos encontrar la famosa presión sistólica, y esta corresponde cuando es el momento que nuestro corazón se contrae o en el momento que está latiendo, mientras que la segunda presión, en este caso conocida como presión diastólica, representa la presión ejercida sobre los vasos cuando nuestro corazón se relaja entre un latido y otro, ¿ya? Para establecer el diagnóstico en este sentido de hipertensión, se han de tomar en este caso dos mediciones en 2 días distintos y ambas lecturas de la tensión sistólica en este caso debe ser superior o igual a 140 miligramos por, 140 milímetros de mercurio en este caso para poder definirlo directamente y diagnosticarlo como hipertensión. Y por otro lado, la presión diastólica tiene que ser superior o igual a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Es importante que dentro de la presentación más adelante vamos a definir bien el concepto de confirmación de esta patología y qué nos dice y nos indica en este caso la guía clínica de la hipertensión del MinSal, ¿ya? Por otro lado, también creo que es importante que recordemos y que también hagamos conciencia de que la hipertensión en este caso es un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encelopatías, también nefrologías y otras enfermedades asociadas también a la presión alta, ¿ya? Y por eso también creo que es sumamente relevante en este sentido que conozcamos un poquito respecto a la prevalencia, ¿ya? La prevalencia de la hipertensión es creciente en este sentido y se atribuye al aumento de la población por un lado. Como les comentaba con el tema de la prevalencia ha ido creciendo en relación a la hipertensión y esto se atribuye exclusivamente al aumento de la población por un lado y al envejecimiento y también a los factores de riesgo relacionados con el comportamiento, como son en este caso las dietas altas en alimentos procesados, el uso nocivo de alcohol, la inactividad física, el sobrepeso o la exposición prolongada también al estrés. Por lo tanto, creo que es importante en ese sentido que logremos identificar cuáles son las cifras que nos entrega en relación a la prevalencia la Organización Mundial de la Salud. Y en este sentido, tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, se estima que en el mundo hay más de 1.130 millones de personas con hipertensión y la mayoría de ellas, cercana a 2/3, viven en países de ingresos bajos y países medianos. Cada año ocurre 1,6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en la región de Latinoamérica, de las cuales alrededor de 500.000 son personas menores de 70 años, lo cual se considera en este caso una muerte prematura y evitable,
¿Ya? En el 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres presentaba tenían esta condición de hipertensión. ¿Ya? Por otro lado, apenas cada una persona de 5 hipertensias tiene en este sentido controlado su hipertensión. La hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo, es también otro dato interesante que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, y en este sentido también nos indica que la hipertensión afecta entre el 20 y el 40% de la población adulta de la región, y significa que en Latinoamérica alrededor de 250 millones de personas padecen de hipertensión arterial, ¿ya? Así que es fundamental también que podamos reconocer y podemos tener conocimiento también qué es lo que ocurre aquí a nivel nacional en nuestro país. Bueno, en Chile el principal factor de riesgo aislado en este caso se atribuye a mayor cantidad de muertes en Chile por la hipertensión. Particularmente se relacionan directamente a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y también renales. Se estima que el 56,4% de las muertes se generan en este caso por enfermedades isquémica cardíaca. Por otro lado, el 56,3% se estima por las muertes por enfermedades cerebrovasculares y el 6% se atribuye en este caso a enfermedades hipertensas del corazón. ¿Ya? Y con respecto a lo que podemos reconocer también como el promedio nacional de hipertensión a nivel nacional, tal cual, y se los presento a través de la diapositiva en este sentido, por esta encuesta realizada en el 2016-2017, la encuesta de salud del MinSal en este caso, donde podemos apreciar que el promedio nacional es de 27,6%, existiendo una mayor prevalencia en las mujeres, tal cual lo podemos apreciar acá en la gráfica, llegando casi un poquitito más alto del promedio nacional de un 27,7%, ¿ya? Son datos bastante interesantes que tenemos que empezar a ser conscientes, ¿ya? Por otro lado, creo que también es importante conocer respecto a otro concepto que se relaciona directamente con la presión arterial, y este concepto son los factores de riesgo, y tal como lo podemos apreciar en la diapositiva, en este caso existen factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables, ¿ya? En el caso de los factores de riesgo modificables, tal cual lo vemos en la diapositiva, figuran en este caso las dietas de podríamos decir, de mal consumo o malsanas, como el consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas, grasas trans e insuficiente ingesta en este caso de frutas y verduras. Por otro lado también otro de los factores de riesgo modificable es la actividad física, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sobrepeso y también la obesidad, y tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva también. Otro de los factores de riesgo modificables relacionados directamente con la hipertensión es las dislipidemias en este caso, que recordemos que las dislipidemias son el colesterol alto en el nivel sanguíneo, ¿ya? Por otro lado, tal cual podemos ver a través de la diapositiva, también existen factores de riesgo no modificables, tales como los antecedentes familiares de hipertenso, la edad superior a 65 años y la correlación entre otras enfermedades como son en este caso la diabetes y las nefropatías, ¿ya? Además, otro de los factores no modificables son los factores genéticos, como ya lo dijimos, el sexo, porque como vimos en la diapositiva anterior, podemos apreciar que existe una mayor prevalencia de esta patología en las mujeres, y también otro de los factores no modificables en este caso es la etnia, ¿ya? Y con respecto tal cual a lo que podemos ver a través de la diapositiva en relación a qué sucede o qué consecuencias puede tener mi organismo si no llevo controlada esta hipertensión. Bueno, se pueden generar en este caso una mayor probabilidad de presentar un derrame cerebral, alteraciones visuales, problemas circulatorios en nuestras extremidades, infarto cardíaco, insuficiencia renal crónica, entre otras complicaciones, ¿ya? Tener no controlada la hipertensión puede producir daños cardíacos graves, el exceso de presión puede endurecer nuestras arterias, con lo que se reduce, por lo tanto, el flujo de sangre, el flujo de oxígeno que llega a nuestro corazón. El aumento de la presión y la reducción también del flujo sanguíneo pueden causar en este caso también complicaciones como dolor torácico, o más conocido como angina de pecho, infarto al miocardio, que se produce cuando se obstruye el flujo de sangre que llega al corazón y las células del músculo cardíaco mueren debido a la falta del oxígeno. Cuanto mayor sea la duración de la obstrucción, más importantes serán los daños que sufre nuestro corazón, ¿ya?
Por otro lado, otra de las complicaciones de no llevar una hipertensión controlada es la insuficiencia cardíaca, que se produce cuando el corazón no puede bombear, en este caso, la suficiente sangre, oxígeno a otros órganos vitales. Por otro lado, otra de las complicaciones de la hipertensión en este caso es los ritmos cardíacos irregulares, lo que puede llevar a la muerte súbita en casos mucho más extremos, y la hipertensión arterial también puede causar obstrucción o rotura de nuestras arterias que lleva la sangre y el oxígeno a nuestro cerebro, lo cual puede provocar también un accidente cerebrovascular. Asimismo, también, y tal cual lo vemos a través de la diapositiva, la hipertensión no controlada también puede causar daños renales que genera y puede generar a corto plazo, de hecho, una insuficiencia renal crónica permanente en el tiempo, ¿ya? Así que es fundamental que si he sido diagnosticado en este caso con esta patología, es fundamental llevar el control de esta, ¿ya? Porque ya pudimos ver a través de esta presentación todos los órganos que se pueden ver afectados por no controlar nuestra presión arterial, ¿ya? Y con respecto a la confirmación diagnóstica, ¿qué nos dice en este caso la guía clínica de hipertensión del MinSal? Bueno, nos dice en este caso que para poder confirmar el diagnóstico se ha de utilizar el perfil de presión arterial, que consiste en realizar al menos 2 mediciones adicionales de presión arterial en cada brazo, separado por lo menos por 30 segundos, en días distintos, con un lapso no mayor a 15 días, ¿ya? Es necesario que el paciente se encuentre en reposo al menos 5 minutos, sin realizar ninguna actividad física, al menos por 30 minutos antes de la toma, sin haber tomado café, sin haber fumado, ni consumido alcohol. ¿Ya? Esto es fundamental entonces para poder generar entonces el diagnóstico de esta patología. Y tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, cómo se clasifica la presión arterial, que en este caso podemos ver este cuadro comparativo, donde podemos apreciar la presión sistólica y la presión diastólica. Esta tabla es entregada por la clasificación de la Sociedad Europea de Presión Alta, también que la podemos encontrar directamente en la guía clínica de hipertensión del MinSal, donde podemos ver en este caso que la presión arterial óptima, idealmente en este caso que sea menor a 120 la presión sistólica, y la presión diastólica en este caso también que sea menor a 80. ¿Ya? La presión arterial normal, según la tabla que aparece en esta guía clínica del MinSal, podemos apreciar que está clasificada como presión sistólica de 120 a 129 y la presión diastólica entre 80 y 84. ¿Ya? Y ahí podemos ver las distintas también clasificaciones de hipertensión, donde se puede clasificar en grado 1, donde se estima en este caso que en grado 1 sería la presión de 140 a 159, la presión sistólica, y la diastólica de 90 a 99. Y luego podemos apreciar el grado 2, en este caso estadio 2, donde podemos ver que la presión sistólica estaría clasificada entre 160, 179, y la presión diastólica entre 100 y 109. Y ya en casos más graves, en este caso, en el grado 3, donde ya podemos ver que la presión es muy alta, mayor a 180 como presión sistólica, y diastólica menor a 90. ¿Ya? O sea, mayor a 110, ¿ya? Tal cual como lo podemos ver a través de la diapositiva. También existe la clasificación de hipertensión arterial sistólica aislada, donde podemos apreciar, tal cual lo vemos acá, que solamente se encuentra aumentada la presión sistólica, en este caso mayor a 140, y la presión diastólica se encuentra inferior a lo recomendado, que en este caso que es 90, ¿ya? Así que este cuadro lo pueden encontrar directamente entonces en la guía clínica de hipertensión del MinSal, ¿ya? Y con respecto a lo que vinimos en realidad a hablar respecto de la nutrición para la hipertensión, vamos a ver a través de esta diapositiva que vamos a ver por un lado los nutrientes críticos, por otro lado vamos a ver las recomendaciones, en este caso que nos entregan los distintos consensos, y también vamos a hablar de esta famosa dieta DATS, que yo sé que ya la hemos conversado, pero ¿por qué es tan fundamental utilizar este tipo de dieta, sobre todo en los pacientes hipertensos? ¿Ya? Así que vamos a comenzar en este caso con los nutrientes críticos o los nutrientes importantes en la hipertensión. Y tal cual como aparece en la diapositiva, vamos a empezar en este caso describiendo el sodio, porque los resultados de distintos estudios apoyan la reducción de la presión arterial y del riesgo cardiovascular mediante la disminución del consumo de sodio. Según recientes evaluaciones, el consumo de sal suele ser más de 5 gramos al día, que en este caso es la cantidad que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, recordar siempre que menos sal significa más salud, tal cual lo podemos ver en esta diapositiva. ¿Ya? Y con respecto al consumo en gramos al día
según sexo en este caso, nuevamente, nuevamente comparto con ustedes la gráfica entregada en este caso por la encuesta de salud del año 2016-2017, donde podemos apreciar que el promedio nacional de consumo de sodio es de 9,4 gramos, ¿ya? Cifra impactante, cifra sumamente grave, debido a que, como vimos en la diapositiva anterior, lo que nos recomienda, en este caso la Organización Mundial de la Salud, son 5 gramos al día, y aquí lo estamos doblando, ¿ya? Así que hay que ser conscientes de esto y comenzar a consumir menos sal. Y por otro lado, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva también, otro dato entregado también por la encuesta de salud del año 2016-2017, donde podemos apreciar que el 98,4% de la población a nivel nacional consume más de 5 gramos de sal al día, que en este caso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y como podemos ver aquí, también podemos apreciar que los hombres también tienden a tener un mayor consumo de sal, así que aquí tener mucho ojo con esto, ¿ya? Así que por eso la idea de compartir estas gráficas y estos datos, porque son sumamente importantes para comenzar a ser consciente de mi alimentación, ¿ya? Por otro lado, otro de los nutrientes también que son críticos para los hipertensos, en este caso es el potasio, ¿ya? Las dietas ricas en potasio han demostrado reducir la presión arterial y amortiguar también los efectos de sal sobre la presión arterial en algunas personas, ¿ya? Entonces, en este sentido, se recomienda el consumo de potasio en las personas que sufren de hipertensión. Idealmente, el requerimiento de un adulto es de 4,7 gramos al día. Es un requerimiento bastante alto, por eso siempre se recomienda esta famosa dieta DAX, que la vamos a ver a través de las diapositivas, porque de esta forma vamos a poder llegar a alcanzar este requerimiento, porque la base de esta dieta es a través de las frutas, las verduras y los granos integrales, que como bien lo hemos conversado muchísimas veces, son fuente en este caso del potasio, ¿ya? Y tal cual como lo podemos ver a través de la diapositiva, entonces, el potasio lo podemos encontrar en todas las frutas, en todas las verduras, frutas cítricas especialmente como el tomate, o sea, verduras como el tomate, frutas como la naranja, el kiwi, las mandarinas también, la palta también contiene harta cantidad de potasio, al igual que el plátano, ¿ya? Así que es fundamental incorporarla sí o sí, entonces, a la alimentación de un hipertenso. Por otro lado, otro de los nutrientes también que son importantes para los hipertensos, en este caso, es el calcio, ¿ya? Una mayor ingesta de calcio, una mayor ingesta de calcio de lácteos se asocia con un menor riesgo de hipertensión. Análisis de efectos del calcio sobre la presión arterial describen reducciones de presiones arteriales sistólicas y presiones arteriales diastólicas en pacientes hipertensos. ¿Y dónde podemos encontrar entonces el calcio? La podemos encontrar en fuentes alimentarias como son los lácteos en este caso, pero aquí tener ojo y precaución que sí o sí un paciente hipertenso debe consumir en este caso lácteos descremados, ¿ya? Y también recordar en este caso que el calcio lo podemos encontrar en fuentes de origen vegetal, como son en este caso el cochayuyo, como es también el cale, las coles en general, el brócoli, la espinaca también contiene una gran cantidad de calcio, ¿ya? Así que es fundamental incluir también estos alimentos, idealmente que sean los 3 lácteos al día, para poder alcanzar el requerimiento necesario, ¿ya? Por otro lado, otro de los nutrientes que son fundamentales también en la hipertensión es el consumo de magnesio, ¿ya? Porque el magnesio es un protector que inhibe la contracción del músculo liso vascular y podría participar en la regulación de la presión arterial como vasodilatador, ¿ya? Fuentes alimentarias donde podemos encontrar en este caso el magnesio, lo podemos encontrar en el cacao, lo podemos encontrar en las semillas, como la semilla chía, en los frutos secos como en las almendras, los nueces, en las legumbres, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, lo podemos encontrar en el plátano también, en los productos de soya y sus derivados como el tofu, por ejemplo, y también el magnesio lo podemos encontrar en fuentes de granos integrales, como es, por ejemplo, la harina integral, el arroz integral, los cereales integrales en general. Así que por eso muchas veces también se recomienda el consumo, por ejemplo, de pan integral, ¿ya? Porque de esta forma vamos a estar aportando más fibra, por un lado, y también una mayor cantidad de magnesio.
Por otro lado, otro de los nutrientes fundamentales que se ha asociado últimamente a la hipertensión es la vitamina D. Y la vitamina D ha sido recientemente vinculada a una amplia gama de condiciones clínicas, incluyendo la hipertensión arterial. Esto se explica porque los receptores de la vitamina D se encuentran ampliamente presentes en nuestro organismo, incluyendo tejidos como el epitelio, las células musculares lisas y los cardiomiocitos, ¿ya? Diversos estudios epidemiológicos han constado una asociación inversa entre los niveles de presión arterial y el tiempo promedio de exposición a radiación solar, que recordemos que es la principal fuente de obtención de vitamina D, ¿ya? Y apoyando esta observación también se ha demostrado que existe una clara variedad estacional con las cifras de presión arterial, siendo esta significativamente más elevada o más alta en los periodos de invierno y mucho más baja en los meses de verano, sobre todo cuando hace calor, porque ahí estamos más expuestos a la radiación del sol, ¿ya? Entonces recordemos en este caso que fuentes alimentarias de vitamina D lo podemos encontrar directamente en este caso en los pescados grasos, como es el salmón, como es el atún, el jurel. En el hígado de vacuno también podemos encontrar una gran cantidad de vitamina D. También lo podemos encontrar en lácteos fortificados también que podemos encontrar en el mercado, y no olvidar que nuestra principal fuente de vitamina D es el sol, así que la exposición también al sol, a los rayos UV, se recomienda idealmente 10 minutos al día, sobre todo en la mañana, antes del mediodía, directamente en la zona superior, cara, cuello, hombros y brazos, porque de esta forma vamos a poder absorber una mayor cantidad de vitamina D. ¿Ya? Por otro lado, otro de los alimentos también que son críticos y que son fundamentales para los pacientes con hipertensión son los famosos ácidos grasos omega 3. La ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, en este caso del tipo omega 3, son componente importante en una dieta mediterránea y ha demostrado reducir las cifras de presión arterial en hipertensos y también en sujetos sanos, ¿ya? Y además recordemos que el omega 3 es un factor protector contra las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Así que es fundamental también incluir alimentos que tengan este famoso omega 3, y como muchas veces lo hemos conversado, el omega 3 la podemos encontrar en fuentes de origen animal, en este caso, como son los pescados grasos, como es el atún, el salmón, el jurel también, lo podemos encontrar también en las sardinas, y fuentes vegetales de omega 3 lo podemos encontrar en la chía y en la linaza, y también los aceites enriquecidos en omega 3 que podemos encontrar en el mercado, ¿ya? Y por otro lado, tal cual podemos ver a través de la diapositiva, otro de los nutrientes fundamentales también para los hipertensos son las flavonoides, ¿ya? Que los flavonoides en este caso son compuestos polifenoles presentes en altas concentraciones en las frutas, en las verduras, en los granos, en las legumbres y en los cereales integrales. Existe una gran cantidad y número de flavonoides, tales como son los flavonoles, los taninos, las antiocianinas, las flavonas, las isoflavonas, que muchas veces yo ahí se las estoy comentando porque tienen mucho poder antioxidante, ¿ya? Y de hecho, tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, estudios epidemiológicos han demostrado una asociación inversa entre la ingesta diaria de flavonoides y la mortalidad cardiovascular, lo que podría explicarse entonces por su combinación de sus propiedades antioxidantes, antiplaquetarias también y vasodilatadoras, ¿ya? Así que como resumen, tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, podemos apreciar que se consume, o sea, que se recomienda en este caso aumentar el consumo de omega 3, porque como ya lo vimos dentro de la presentación, sabe que a través de esta tabla resumen podemos apreciar más o menos las recomendaciones para un paciente hipertenso. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Aumentar el consumo de omega 3, idealmente de fuentes de origen animal, como son los pescados grasos, como muy bien lo hemos visto, el jurel, el atún y el salmón. De esta forma vamos a aportar una mayor cantidad de omega 3. Por otro lado, también fuentes vegetales que podemos encontrar en omega 3 es la chía y la linaza, así que es fundamental incluirla dentro de nuestra alimentación. Por otro lado, aumentar el consumo de vitamina D, por un lado, por la exposición al sol, y por otro lado, por fuentes alimentarias, como ya lo vimos, lácteos que son fortificados que podemos encontrar en el mercado, los pescados grasos nuevamente salen aquí a la palestra porque también contienen vitamina D.
¿ya? Por otro lado, disminuir el consumo de sodio, la cafeína y también el alcohol para disminuir también la presión arterial. Por otro lado, aumentar el consumo de potasio, porque como ya lo vimos dentro de la presentación, también es uno de los nutrientes fundamentales para los pacientes con hipertensión, aumentar también el consumo de calcio y definitivamente también el consumo de magnesio. Y por último, aumentar el consumo de los flavonoides, que son antioxidantes, que ya vimos que tienen propiedades antiplaquetarias y también vasodilatadoras, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental incluir estos flavonoides. ¿Y cómo lo podemos incluir a través de nuestra alimentación? Consumiendo una mayor cantidad de frutas y verduras, tal cual nos indica en este caso esta famosa dieta DAX, que habla sobre los enfoques alimentarios para detener en este caso la hipertensión, y está diseñada exclusivamente para tratar y ayudar y prevenir también la hipertensión arterial. La dieta DAX incluye alimentos de alto contenido de potasio, porque como podemos ver a través de la diapositiva, nos recomienda el consumo entre 4 a 5 porciones de fruta y entre 4 a 5 porciones de vegetales, ¿ya? De esta forma vamos a poder alcanzar, aportar estos 4,7 gramos de potasio, que es la recomendación que idealmente se establece para un paciente con hipertensión arterial, ¿ya? Estos nutrientes, tales como el calcio, el potasio y el magnesio, que lo vamos a poder consumir a través de esta gran gama que nos incorpora esta dieta, va a poder ayudar a reducir también los niveles de presión arterial, ¿ya? Así que tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, esta dieta se orienta mucho a la dieta mediterránea, porque en este sentido también recomiendan el consumo de granos integrales, idealmente siempre integrales. Las semillas también son una muy buena alternativa, y de esta forma idealmente aportar entre 6 a 8 granos integrales al día. ¿Ya? Por otro lado, nos recomienda sí o sí el consumo de 2 a 3 porciones de lácteos, de esta forma también cubriendo el requerimiento del calcio, que es fundamental también en estos pacientes, ¿ya? Y ahí podemos ver las recomendaciones también que nos entregan esta guía, idealmente de 4 a 5 veces a la semana consumir frutos secos, semillas y también legumbres, como muchas veces lo hemos conversado, que vamos a potenciar entonces el aporte de las vitaminas, de los flavonoides también, y además nos va a aportar una mayor cantidad de fibra, ¿ya? Así que idealmente poder continuar utilizando esta famosa dieta DAX, donde la base de esta alimentación son las frutas, las verduras, los granos integrales, los lácteos y también las legumbres, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva. Y como recomendaciones generales, en este caso que nos entrega la Organización Mundial de la Salud y también que nos entrega el MinSal, se recomienda en este caso disminuir su consumo de sal a 2 gramos al día, idealmente sobre todo si estoy diagnosticado con hipertensión, y estos 2 gramos de sal al día equivalen aproximadamente a esta típica tapita de color azul de lápiz Bic que podemos apreciar acá, ¿ya? Por otro lado, evita el consumo de productos embutidos y alimentos procesados por su alto contenido de sodio, y prefiere consumir alimentos naturales, ¿ya? Eliminar el salero de la mesa, suprimir el consumo de tabaco. Si consumes productos enlatados, deja escurrir bajo el chorro de agua por algunos segundos, porque de esta forma vamos a lavar el producto y le vamos a estar eliminando toda la cantidad extra de sodio. Reemplaza la sal en tus preparaciones por condimentos y especies naturales, como son el clavo de olor, el cibulet, el orégano, el ajo, el perejil, el cilantro, la cebolla, entre otros, ¿ya? Y por último, fundamental siempre estar leyendo el etiquetado nutricional y seleccionar los alimentos reducidos en sodio también, o que no tengan el sello de alto en sodio. Así que eso es fundamental también para los pacientes hipertensos. Y aquí podemos ver de cierta forma estos alimentos restringidos, ¿ya? A mí no me gusta mucho utilizar la palabra de alimentos prohibidos, pero idealmente que sean alimentos que no los consuman, en este caso las personas hipertensas, porque contienen una mayor cantidad de sodio, ¿ya? Tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, idealmente evitar el consumo de lácteos enteros, o en este caso quesos maduros, porque tienen una mayor cantidad de sodio, carnes ahumadas, asadas, crudas, embutidos también, el pescado ahumado y las conservas, los frutos al almíbar, las conservas en lata, porque contienen una mayor cantidad de sodio para poder darle más durabilidad al producto, por lo tanto idealmente eliminarlos de nuestra alimentación, o definitivamente
al momento de consumir, abrir la lata, ponerlo debajo del chorrito de agua, porque de esta forma le vamos a estar eliminando el excedente de sodio, ¿ya? Evitar el consumo de mantecas, mantequillas y margarinas con sal, caldos concentrados, la salsa de soya y los aderezos, ¿ya? Estos productos son definitivamente prohibidos, podríamos decir, o hay que restringir completamente su consumo, sobre todo en un hipertenso, porque, por ejemplo, estos caldos concentrados contienen una gran cantidad de sodio, y estos caldos concentrados son como, por ejemplo, los Maggi, ya los típicos calditos, los sobres cuadraditos, esos tienen una gran cantidad de sodio, ¿ya? Y por otro lado, evita el consumo de aceitunas, pliques, frutos secos salados y sopas instantáneas. Y por otro lado, también otra de las recomendaciones que se entregan para un paciente hipertenso es llevar un plan de control de tu peso. Idealmente el exceso de peso en este caso, o sea, el exceso de peso contribuye al aumento de la presión arterial, por lo tanto es fundamental poder llegar a un peso objetivo, en este caso con un IMC normal de 20 a 25, va a ayudar a controlar mucho mejor tus niveles de presión arterial. Y por otro lado, otro de los pilares fundamentales en este caso que nos indica la Organización Mundial de la Salud, y como ven, muchas veces lo hemos conversado, es la actividad física. Tener una vida sedentaria aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial entre un 45 y un 50%, ¿ya? La práctica de la actividad física reduce en general la frecuencia cardíaca, favorece el corazón, reduce el peso y ayuda a mantener la presión a valores normales, ¿ya? Y por otro lado, también otra de las recomendaciones que les puedo entregar es eliminar el consumo de alcohol y de tabaco. El consumo excesivo de alcohol es el responsable del 5 y al 7% de la hipertensión en la población. Y por otro lado, el tabaco y la nicotina de los cigarrillos y de otros productos del tabaco hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y el ritmo cardíaco se acelere, lo cual claramente va a aumentar la presión arterial. Así que tratar de eliminar estas conductas, ¿ya? Y finalmente comparto con ustedes cuáles fueron las referencias que se utilizaron para llevar a cabo este conversatorio. Si es que alguien está interesado en profundizar más sobre esta temática, no tengo ningún problema de compartir con ustedes esta información. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos los que participaron en este conversatorio, y si es que hay dudas o quieren comentar algo o quieren conversar o nos quieren comentar también sus problemas en realidad relacionados a la hipertensión, en este caso estamos atentos con Sebastián y los escuchamos. Aquí Maritza nos hace una pregunta. Primero que todo, agradece el conversatorio y pregunta si la sal común se puede reemplazar por sal de mar. Ya, ahí hay que tener ojo, porque en realidad la sal común viene ionizada, o sea, se le agrega además yodo, ¿ya? Pero en este caso va a depender de quién, pues Maritza. Si es para un paciente hipertenso, no se le recomienda para nada. Pero si es si es una persona que solamente busca como objetivo nutricional la pérdida de peso, sí, puede ser una buena alternativa. Así que ahí hay que tener ojo, depende mucho de quién. Muchas veces yo les recomiendo a los pacientes hipertensos estas biosal, esas que son de tapita verde que pueden encontrar en el mercado, son una buena alternativa porque contienen una menor cantidad de sodio, ¿ya? Pero ahí también hay que tener ojo porque hay pacientes que son hipertensos y que también tienen insuficiencia renal, ¿ya? Al tener insuficiencia renal ahí tendríamos que entrar a controlar el tema del potasio, así que ahí por eso siempre les he dicho que las evaluaciones son de forma individual. Es sumamente complejo, Maritza, cuando se presentan estas dos patologías, pero hay tratamiento nutricional para eso. Tienes que ser guiada por un especialista, en este caso por una nutricionista, o por un nutriólogo, sobre todo en este caso si es que alguien tiene diabetes, y va a depender también de la diabetes, si se está inyectando no insulina, que eso también es fundamental conocer. Entonces, ¿qué es importante en esto? Reconocer que hay un tratamiento nutricional. De repente puede ser muy difícil, pero se puede ir jugando con la alimentación. Y aprovechando ya que comentabas del tema de la diabetes, te dejo invitada para la próxima semana, para el día martes,
también a las 11 de la mañana, que vamos a estar hablando de diabetes y alimentación, que también es otra de las patologías sumamente relevante y de mayor prevalencia a nivel nacional, porque como ya sabemos, los porcentajes de obesidad y sobrepeso están muy altos, y sabemos que la obesidad y el sobrepeso son condicionantes para esta famosa diabetes y resistencia a la insulina, así que los porcentajes son muy altos, y los dejo invitados entonces para el próximo martes a las 11 de la mañana, que vamos a estar hablando de la diabetes y la alimentación.